Contame un poquito cómo era en la infancia eso del papi y del tío y de la fiesta y del casamiento, qué edad tenías y se armaban unas fiestas y unos bailes y vos eras parte de esa música. Mi papá era carpintero, mi tío era carpintero, trabajaban juntos, papá tocaba el violín, Marcos, que era mi tío, tocaba la guitarra, cantaba, construía instrumentos y no eran músicos profesionales. Cuando eran jóvenes tenían una orquesta y tocaban en los casamientos de la chacra. Pero ya después de grande era como, tenían amor por la música, pero su oficio era la carpintería. Pero cada vez que ibas a un casamiento o algo, mi papá llevaba su violín. Y entonces, depende de quién estaba tocando en el casamiento, se acercaba con el violín y entonces apalabraba al de la orquesta para tocar un poco. Entonces, cuando yo empecé a tocar el acordeón, como a los 10 años, o pedí tocar el acordeón, aprendía de la misma manera. Primero tocaba con mi papá y con mi tía en la carpintería y después, cuando íbamos a un casamiento, se llevaba el acordeón y todo lo demás y vos te acercabas y decías, es como que te ibas arrimando un poquito, es como si fuese una jam session, pero en la chacra. Entonces Claro. estaba la gente bailando, la gente comiendo y la orquesta tocando con uno o dos micrófonos así. Y vos te acercabas y apalabrabas y entonces te arrimabas. Si eras bueno, te podías quedar un poco más de tiempo y si no, no entrabas en la sintonía, rajabas. ¿Te acordás cuándo miraste un acordeón o cuándo te llamó la atención o cuándo te enamoraste o cuándo pasó eso? Está muy asociado con el olor, porque las acordeones en el litoral, la mayoría de la gente las tenía fuera del estuche, dentro del ropero. ¿Por? Porque no eran acordeones con estuches, estaban así. Entonces las guardaban adentro del ropero. Y los roperos todos tenían mucho olor a naftalina. Entonces cada vez que vos te acercabas a alguien que tocaba el acordeón, tenía como un olor a naftalina. Y después tenés todos esos colores brillantes, el nácar. Imagínate vos con 9, 10 años veía eso, era como estabas viendo como un instrumento fantástico y el olor que tenía. Entonces, y cuando vos tocás el acordeón, la mano derecha no vibra tanto, pero la izquierda sí. O sea, las dos suenan, la derecha y la izquierda, pero la izquierda es un grave. Los graves están en la mano izquierda. Entonces, el grave es una cosa que se siente mucho en el cuerpo. Es una vibración mucho más... Que la transmite el instrumento. Que la transmite el instrumento. Entonces, no solamente la sentís con el oído, sino la sentís en el cuerpo. En el cuerpo. Entonces, cuando vos veías un acordeón y alguien te dejaba acercarte, vos tocabas el botón y vos decís, sentías esa vibración, era una sensación muy bella, entonces querías volver a ese instrumento. Y yo no me acuerdo cuál fue la primera acordeón que vi, porque en casa no había acordeones, pero supongo que de algún casamiento, los músicos de los casamientos. Sos descendiente de ucranianos. Tu nombre, te dicen todos, te decimos Chango. Sí. Te llamás Horacio. Sí. Nadie te dice Horacio. No. A ver si me podés contar, como en el mapa de las películas de Spielberg, donde el avión va tocando los puntos, en lugar de hacer geografía, hagamos hitos que nos llevan al chamamé, a la música esta guaranítica de hoy, que tiene tantas cuestiones, ¿no? Empecemos por Ucrania. ¿De dónde vienen? ¿Qué traían unas polcas? A ver, el nordeste argentino como si fuese una olla enorme. Ajá. Como si una comida. El chamamé es una comida. Ajá. O la música de la región es una comida. Donde entran muchos ingredientes. Muchos ingredientes. A ver. Esos ingredientes tenés, los primeros son el pueblo originario de los guaraníes. Pero el chamamé no es una música guaraní. No. Los guaraníes son un pueblo dentro de un país llamado Argentina y tienen su propia música. También en Paraguay, también en Brasil. Pero es un pueblo que habitaba antes de la conquista de eso. Antes de estos límites. Antes de los límites y antes de la conquista española. Cuando viene el español, cuando viene el jesuita, viene la música barroca, viene la guitarra, viene el violín. Entonces empieza a formarse como un sonido criollo y mestizo. ¿Cuál es el primer instrumento? La guitarra y el violín. Después viene el inmigrante a fines del 1800 y trae el acordeón. El europeo. El inmigrante italiano, ucraniano, alemanes del Volga. Pero mucho europeo del este también en la zona, ¿no? Y entonces traen el acordeón, no este acordeón, un acordeón mucho más chiquitita. El acordeón que se llama verdulera, que tiene 8 botones en la mano izquierda y 21 botones en la mano derecha. Un acordeón muy pequeña. Trae ese acordeón. Entonces,
En ese contexto, a lo largo de siglos, se va cocinando algo que hoy conocemos como el chamamé, en donde convergen todos esos elementos. Pero indudablemente el chamamé es una música mestiza y criolla, y hay elementos europeos porque tiene una armonía europea, tiene la armonía de la música occidental, la del tono y dominante. No es una música oriental con escalas desconocidas y armonías desconocidas, sino escalas occidentales. Europeas. ¿No? Claro. La armonía que todos conocemos, con las cuales se tocan los valses, los shotis, el tango, la samba, la chacarera, los mismos tipos de escalas y los mismos tipos de acordes. Obvio que cuando uno habla de la música del nordeste argentino está hablando de un tejido sonoro sumamente particular que está asociado con el paisaje, con un lugar donde hace 45 grados, donde hay grandes ríos, en donde por momentos la tierra es colorada, en otros lugares la tierra es arenosa, en donde hay mucha selva, en donde está el hombre en ese contexto, el hombre trabajando con el ganado o el hombre trabajando en el monte o en las plantaciones de hierba. Todo ese contexto geográfico también hace al sonido. Creo que el chamamé tiene, digamos, algunos parientes en América. ¿El sur de Brasil tiene algún parentesco musical de alguna manera? Es difícil hablar de música porque en realidad toda la música sudamericana está emparentada con estos elementos. Está relacionado con la conquista, está relacionado con los jesuitas y con los franciscanos. Y con las corrientes migratorias del siglo XIX y siglo XX. Inclusive con todos los países que han comercializado con esclavos africanos, y entonces hay muchos elementos también africanos en toda la música folclórica sudamericana y por supuesto en el chamamé también. ¿Te animás, te lo pido como un favor, tomar el instrumento y hacemos una pequeña recorrida desde los orígenes? Por ejemplo, podemos partir con una polca. ¿Cómo suena una polca? ¿Cómo suena un shotis? ¿Cómo suena una polca? Pero ¿Cómo suena una polca? Una polca suena así, por ejemplo. Es un ritmo en 2/4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Igual el shotis, solamente que tiene otra estructura, pero por ejemplo... Lo encuentro más pariente del vals, casi. Sí, no, pero tiene... ¿Y como, el vals como un vals clásico? Son como varias células de 2, por eso. Las melodías se estructuran así, pero es más pariente de la polca. Un vals es en 3 tiempos, o sea, 3/4. Por ejemplo, el vals es algo más de ciudad, pero cuando el vals lo llevas al rancho o al campo, se convierte en una ranchera o en un valseado. Por eso... El chamamé tiene elementos bastante parecidos al del vals. Hay una combinación entre el 6/8 africano y el 3/4. El 6/8 es un tacuntacota, un tacuntacota, un tacuntacota. Y el vals es un pa, un pa, un. En el chamamé hay algo que se llama polirritmia, que es un 3/4 y un 6/8 juntos. O sea, el un tacuntacota, un tacuntacota, un pa juntos. Entonces, cuando vos tocas chamamé, están el 6/8 y el 3/4 juntos, y eso se llama polirritmia. Es casi no lo puedes pensar, tenés que entrar en una cosa en donde hay un 6 y un 3 juntos. Me aparece una pregunta que es ¿por qué? Si es una música tan rica, que tiene tantos afluentes, que mezcla tantas pasiones y tantas culturas, es tan compleja, tan virtuosa, tan ecléctica, tan todo, fue tan resistida siempre. Porque hemos construido una sociedad en base de la ignorancia. Y no sé si decía Simón Bolívar, la ignorancia es el instrumento ciego con el cual los pueblos caminan en dirección a su destrucción. Entonces nosotros somos una sociedad que nos desconocemos absolutamente, desconocemos la historia sobre la cual estamos parados, desconocemos la riqueza
y el tesoro que está en nuestros pies. Y construimos una sociedad más que integrando y legitimando, construimos una sociedad como descartando un montón de expresiones por, bueno, vaya a saber qué, por ignorancia, por sobre todas las cosas. Y en esa ignorancia hay como una carga estética que le hemos puesto a determinados tipos de música. Esta música está asociada a los provincianos que vinieron a trabajar en una época en las grandes ciudades cuando se empezaron a industrializar. Entonces asociamos esas músicas a determinados tipos de físicos, determinados tipos de personas que venían de diferentes lugares de la Argentina. Entonces como integrábamos o legitimábamos o directamente descartábamos. Entonces en esa subestimación y en esa marginación histórica... Discriminación, y discriminación, es una discriminación entró el encubierta, si se entró quiere. el chamamé. Y entonces nosotros, hasta hoy en día inclusive se piensa que es simplemente una música para tocar en la madrugada en algunos festivales. O que es la música de los bailes de los negros que viven en el interior. Entonces, y es de una riqueza alucinante. Pero cuando tocas en Inglaterra, o cuando tocas en Alemania, o cuando tocas en Nueva York, la gente no tiene ese preconcepto de esa música. O ese prejuicio. No tienen esa mala educación con respecto a ese lenguaje, y en ella simplemente están viendo una música esperanzadora, una música dinámica, una música diferente y poderosa de alguna manera. Nadie construye cosas de la nada. Solo hay uno que construye cosas de la nada. Todos los demás simplemente recibimos algo y lo reelaboramos en función de nuestras capacidades y en función de nuestras limitaciones. Y en función también de nuestras necesidades, y que no son necesariamente las necesidades de los demás, sino son las de uno. O sea, el desarrollo de mi música tiene como punto de partida mi propia necesidad de expresarme, de decir algo que es importante para mí y compartirlo con los demás. Pero por sobre todas las cosas es una necesidad personal y que uno lo comparte colectivamente. Y lo que tomás como herramienta para expresarte es algo que recibís. En este caso yo he recibido el acordeón, he recibido lo que uno llama como el chamamé o la música regional del nordeste argentino porque nací en ese contexto. El tema está en que nosotros somos nuevamente una sociedad en que todo el tiempo estamos preguntándonos ¿y por qué se expresa con tal herramienta y no con aquella? Entonces estamos como niños peleándonos por cuál es el mejor juguete para jugar y nos olvidamos de jugar. Cada juguete o cada herramienta es simplemente eso, una herramienta para ir. Es como suelen decir los hombres sabios, es tratar de ir a través de la forma en busca de algo que no la tiene.